Hoy vamos a ver un poco cómo configurar Emacs un poquito más allá, porque el primer vídeo que hice de Emacs era un poco más introductorio de cómo usarlo a nivel muy básico, pero la gracia que tiene Emacs es que es muy extensible, ¿vale? Entonces, como ya dije en el otro vídeo, Emacs se puede configurar adentro de Emacs o bien se puede tener un archivo de configuración. Pero no es cualquier archivo de configuración. Es un archivo escrito en Emacs Lisp, que es como una variante del el lenguaje de programación Lisp, que es muy diferente a todos los que existen actualmente. Pero bueno, este tutorial no es un tutorial de cómo programar en Emacs Lisp, es de configurar Emacs. Entonces, no os voy a enseñar qué es una variable, cómo hacer un bucle y estas cosas así. Simplemente os enseñaré a cómo configurar Emacs, ¿vale? Entonces, bueno, como ya os dije, Emacs se puede configurar desde dentro, podéis ir a opción y Customize Emacs. O también si pulsáis Alt X, como veis aquí, Meta X, podéis poner Customize y por tanto aquí podéis buscar cualquier cosa para customizar, ¿vale? Por ejemplo, en el Start Screen, ¿no? Pues os pondrá por aquí Customize Startup. Por tanto, si pulsáis aquí, os pondrá toda una serie de opciones que podéis aplicar y tal, ¿vale? Pero esto realmente es mucho mejor hacerlo con un archivo de configuración para poder instalar paquetes, para poderlo pasar más fácilmente a otro ordenador y tal. Aunque también hacerlo así desde el menú está bastante bien porque luego se guarda en un archivo, ¿vale? Entonces, bueno, el tema es, ¿dónde se guarda este archivo de configuración? Pues antiguamente se guardaba en el archivo .emacs y punto, ya está, ¿vale? Lo que pasa que es un rollo porque Emacs tiene mucho más que solo el archivo de configuración y no está muy bien petar la carpeta del usuario. Por tanto, se decidió ponerlo en .emacs.d, que es la carpeta donde se guarda la dirección de Emacs, o sea, la configuración de Emacs. Y aquí el archivo es init.el, el significa Emacs Lisp, ¿vale? Por tanto, si pulsáis aquí, pues abriréis un archivo nuevo que es init.el. Y aquí es donde podemos escribir el código en Emacs Lisp que se va a ejecutar cuando iniciemos Emacs. Es un lenguaje escrito en paréntesis, ¿vale? Todo se escribe en paréntesis, no hay llaves, no hay corchetes ni nada así. Todo en paréntesis. Luego hay principalmente variables y hay funciones, ¿vale? Ya las veremos. Luego para el true y el false es t para true y nil para no, ¿vale? Que esto, vale, el sí sería el true está t y el nil es el false, es el no, ¿vale? Luego, para escribir comentarios, que esto se suele hacer mucho en programación, se pone así, ¿vale? Esto es un comentario. Se puede poner con una de estas o con dos. Lo que se suele hacer es que si el comentario ocupa toda esta línea, se ponen dos, ¿vale? Pero si es aquí algo, una función, pues aquí ahora se puede poner una o dos, ¿vale? Es igual. Y bueno, esto sería un poquito lo básico. Entonces vamos a ver primero cómo poner variables aquí, cómo asignar variables. Esto modificará el comportamiento de Emacs. Por ejemplo, el color que veis aquí, que es de esta última tecla que he pulsado, es azul. Esto es una variable. Se puede customizar con el menú o así. Entonces, vale, así a modo un poco de resumen. Para ejecutar una función en Lisp, porque es un lenguaje funcional, ponemos paréntesis, aquí va el nombre de la función y aquí argumento 1, argumento 2, el 3 y así, ¿vale? Si el argumento 2 se obtiene de ejecutar una función, pues ¿qué pondremos aquí? El nombre de la función, el argumento 1, el 2 y el 3, ¿vale? Y así. Entonces, para asignar una variable se hace así. setQ, ya lo pondremos el nombre de la variable, ¿vale? Por ejemplo, si no quiero que se muestre el splash screen del principio, simplemente tendría que escribir inhibit y es algo más, pero para acordaros de todas las variables que hay, pues podéis poner, por ejemplo, control alt i. Entonces, como veis aquí os saldrán todas las posibles opciones que podéis poner aquí, ¿vale? En este caso, yo quiero poner startup
A ver, control alt T, otra vez, startup search, ¿vale? Y esto quiero que sea true, para que no se muestre el mensaje de inicio, que es ese splash screen, ¿vale? Entonces ahora si guardo el archivo este, y ahora cierro Emacs y abro Emacs otra vez, como veis ya no se me mostrará el splash screen aquel, ¿vale? Vale, vamos a seguir configurando un poquito Emacs. Por tanto, control X, control F para abrir un archivo, pondremos emacs.d init.el para ir a este archivo. Y entonces, como veis, el archivo está así, ¿vale? Tenemos que... Ahora, esta variable está en true. Para los más quisquillosos, esto realmente es una función. Es la función setQ. Y esta función lo que hace es tomar este argumento y pondrá esta variable a true, ¿vale? Si queremos poner el valor de otra variable, y por ejemplo, en Emacs hay una cosa que es los archivos recientes, y esto es muy útil. Entonces, si ponéis por ejemplo alt X y ponéis recent fmode, ¿vale? Y ahora hacéis recent f open files, ¿vale? Así, como veis, se os abrirá un listado de los archivos recientes que habéis hecho, ¿vale? Pues bien, este listado pondrá como mucho por defecto a 20 archivos, pero 20 para mí son pocos. Yo prefiero 50 o algo así, ¿vale? Por tanto, para poder poner esto, yo puedo poner aquí otra variable que sería recent f, creo que es así, match saved items, ¿vale? Y entonces por aquí estaría 20, pero voy a ponerlo a 50. Fijaos que no he puesto otra línea, ¿vale? O sea, se puede poner otra línea, ¿vale? Podéis poner aquí, por ejemplo, setQ y ahora bla 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 y 50. Se puede poner exactamente igual, pero también está muy bien que para asignar todo el tiempo variables podéis hacerlo así, ¿vale? SetQ y ponéis esta variable con su valor, esta variable con otro valor, ¿vale? Y así pues poco a poco, ¿vale? También, claro, para no tener que recargar Emacs cada 2x3 porque es un rollo, hay otra opción para hacerlo, que es que si quiero ejecutar esta función de aquí, me meto con el cursor en esta función y presiono Control Alt X. Y poniendo Control Alt X ya se me ejecutará esta función que estoy haciendo. Ahora, si quiero ejecutar todo este archivo, simplemente guardaría el archivo y ahora podría poner Alt X, load file y poner aquí el archivo init.el. Y esto es para que se me ejecute el archivo este. Pero claro, cuando estamos configurando Emacs, esto lo haremos cada 2x3. Y es un rollo tener que ir guardando todo el tiempo, ir a Alt X, load file y tal, ¿vale? Por tanto, yo lo que suelo hacer es crear una propia función para esto, hacerlo solo, ¿vale? De forma automática. Por tanto, para definir una función se pone defun, ¿vale? Para definir funciones, y las funciones que nosotros hacemos, pues se les puede poner my barra y algo, ¿vale? Para poner que es mi función. Aquí simplemente yo le pondré el nombre de L porque quiero que sea cortito, ¿vale? Para cargar esta configuración del load. No tendrá argumentos esta función y simplemente dirá que me cargue el archivo de emacs.d init.el, ¿vale? Si queréis hacerlo un poquito mejor, es posible que esta carpeta no sea vuestra carpeta de configuración, que sea otra. Por tanto, lo que se puede hacer es, en vez de esto, ponemos expand filename y pues pondremos aquí init.el y quiero que se me cargue este archivo que está en el directorio de configuración de Emacs. Y esto se hace con esta variable, user Emacs directory, ¿vale? Por tanto, lo que hará esta función es cargar el archivo, que sería este archivo de aquí, y esta función de expand filename que hace que en este directorio de aquí, que es el directorio de configuración de Emacs, me cargue el archivo de aquí.
Normalmente cuando estamos configurando Emacs no solemos hacer especialmente muchas funciones porque ya existen plugins y pues lo hacen todo así, pero esta función creo que es importante. Aquí cerramos el paréntesis que habíamos hecho antes, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que si yo hago aquí control alt X, ahora si pongo alt X, no podré poner esta L, no podré ejecutar la L. Y esto es porque aquí, en este prompt, solo puedo ejecutar funciones que sean interactivas, pero no que sea una función estándar. Por tanto, para indicarle a Emacs que sea una función interactiva, lo que tengo que hacer aquí es ponerle que sea interactive. Así, ¿vale? Por tanto, ahora si hago control alt X, ahora puedo hacer alt X y puedo poner la L. Y por tanto, como veis, al pulsar la L ya se me pondrá loading tal. Y por tanto ya no tengo que poner loadconfig y tal, ¿vale? Esto así. Aquí, si os parece bien, podemos poner... asignamos algunas variables y aquí cargamos la config más fácilmente, ¿vale? Así. Ahora, en Emacs lo que sí que estaréis configurando un montón es el tema de los modos, ¿vale? Porque en cada buffer de Emacs hay una cosa que se llama el Major Mode, que es como el modo principal. Que, por ejemplo, si estáis editando un archivo de Python, el Major Mode será Python Mode, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, en este buffer estaré en Lisp Mode o Elise Mode o algo así, ¿vale? Pero hay muchos otros modos. Por ejemplo, está el Mode Line, ¿vale? Que también es un modo. Si os fijáis, se muestra esta barra de menú, que también es un modo. Y cuando ya conocemos un poco más Emacs, ya no nos hace falta toda esta barra de menú, ni estos botones, ni scroll bar y tal, porque todo se hace con el ratón, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo deshabilitar esto? Vale, para los modos se pone el +1 para activado y el -1 para desactivar. Si no ponéis ni +1 ni -1, simplemente si está activado pasará a desactivado y al revés, ¿vale? Entonces, para esto de aquí, pues ponemos menu bar mode, ¿vale? El modo para mostrar el menú, pues -1. Y ahora, si ahora ejecuto esto, control alt X, como veis se me quita el menú. Si quiero quitar también esta barra, creo que era toolbar mode, ¿vale? También -1, para que no esté ahí. Y para el scroll bar sería scroll bar mode, ¿vale? Y ahora control alt X y ala, se va a quitar el scroll bar. Y esto cuando arranquemos otra vez Emacs ya se pondrá así Emacs, ¿vale? Se va a poner un poquito más simple. Por ejemplo, también es útil cuando estamos cambiando archivos y tal, que se me muestre el número de líneas que hay por aquí, ¿vale? La primera, la segunda y tal. Esto es muy útil al programar. Por tanto, número de líneas. Por tanto, esto se hace con global line, display, vale, con global display line numbers mode. Y por tanto, aquí pondré un +1 para activar este modo y si lo ejecuto, como veis, se me pondrá el número de líneas y encima se pondrá en global, es decir, en cada buffer de Emacs, ¿vale? También, otra cosa que se suele hacer mucho con los modos es por ejemplo, cuando se inicie Python, o sea, cuando empiece con el modo de Python, pues entonces hazme esto. Inicia otro modo también. Inicia el modo, por ejemplo, para que se te complete de forma automática, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, estos son hooks. Y son hooks porque quiero iniciar algo cuando esté en un cierto modo. Entonces, esto se hace con esta función de addHook. Entonces ponemos addHook y, por ejemplo, ponemos el Python mode. Vale, pensaréis, ¿por qué pongo la comilla de aquí? Esta comilla significa, claro, Python mode es realmente
una función, un modo, ¿no? Pues no quiero que se ejecute esta función aquí. Simplemente con esta comilla quiero que se ponga como el nombre de la función. Es como si pusiéramos un puntero, ¿no? Que cuando se ejecute esta función, pero no la ejecuto ahora, sino cuando se ejecute. Pues cuando estemos en el Python mode, quiero, por ejemplo, cerrar Emacs. Para cerrar Emacs creo que se hacía con kill Emacs, sí, exactamente. Por tanto, tendré que poner otra vez el apóstrofe porque... ¿Vale? El apóstrofe, y esto significa cuando estemos en Python mode, ejecútame la función que tenga este nombre. Un pequeño detalle es que no era Python mode, es Python mode hook. Por tanto, ahora sí que si hago Alt X y pongo Python mode, pues como veis se me cerrará automáticamente Emacs, porque yo le he dicho que cuando se esté en el modo de Python se me cierra Emacs. Entonces lo vuelvo a abrir. Ahora el problema será que toda la configuración de la fuente y tal se me habrá ido, pero es igual. De hecho, para la fuente y el zoom puedo ponerlo aquí. Y esto sería, por ejemplo, set frame font, ¿vale? Set frame font. Y pondremos, por ejemplo, monospace 18 para que sea un poquito más grande. Y ahora las opciones que tengo que poner aquí son nil y t, ¿vale? Entonces, si ejecuto esto, como veis, se pondrá un poquito más grande. Pensaréis, ¿cómo sé yo que es aquí nil y t? ¿Cómo sé yo cuáles son las funciones y tal? Bueno, esto se hace, como ya dije con otro vídeo, hay manuales de instrucción en Emacs. Entonces, si estoy aquí y ahora pulso control H, F, el control H, F es ayuda de una función, la F. Y como estaba aquí encima, pone que si no le digo una función en específico, por ejemplo loadFile, se me pondrá esta función en donde estaba actualmente. Y si pulso intro, como veis ahora se pondrá setFrameFor, tengo que poner la fuente, aquí algo opcional, keep size, esto es para el tema del zoom y tal, por tanto que no, que nil, y frames, esto es, ¿vale? Está por aquí, es para que se ponga esta fuente en todos los frames, no solo en esta frame y punto, ¿vale? Y bueno, un poquito sería esto. Como veis también, puedo saber qué configurar y qué no con el tema de la customización y la ayuda, ¿vale? Si quiero ver qué funciones hay, pues control HF, y aquí pues puedo saber qué funciones tengo disponibles. Si quiero ver variables, control H, V para variables, y si quiero ver símbolos, en general, cualquiera, funciones, variables, fuentes y tal, control H, O. No sé muy bien por qué la O, pero bueno, son símbolos, ¿vale? Si queréis describir los atajos de teclado que tenéis actualmente, control H, B de Bindix. Y como veis, os saldrá aquí qué teclas podéis pulsar en este momento, ¿vale? Ahora, control X0 y ala. También una cosa de estética que se puede configurar, aparte de la fuente, es el tema, que yo no quiero un tema claro. Entonces, si os acordáis, ya vimos en el otro vídeo que con la función loadThem podemos cambiar el tema. Por tanto, para cambiar el tema, simplemente tengo que llamar a esta función loadThem y ahora, a ver si pongo loadThem aquí. Y si pongo la tabulación, vale, tengo todos los temas de aquí, pues pondré que se me cargue el Tango Dark, por ejemplo. Otra vez tengo que poner el apóstrofe, porque realmente esto quiero que me lo trate como un nombre, no como una variable ni nada. Es como si fuese un string prácticamente. Pero si lo pongo así me va a pedir confirmación. Y esto es porque si ponéis... esperad un segundo, pongo el... Kickass Mode, vale. Entonces, si por ejemplo ponéis aquí control H, F, para describir esta función, pone aquí no confirm, no enable. Por tanto, si vais más abajo, os dirá que realmente cuando llamáis a esta función se os preguntará si realmente queréis cargar el tema o si no lo queréis cargar. Entonces, para que no pida confirmación, pondré simplemente la T, ¿vale? Porque la T aquí es decir sí, no quiero, o sea, cárgame el tema. No quiero que pidas confirmación alguna, ¿vale? Por tanto, ahora si pongo control alt X, se me cargará el tema de Tango Dark, que esto ya es un poquito mejor para los ojos. Ahora,
La única cosa que faltaría es para el tema de las teclas, porque en Emacs se puede hacer todo con las teclas. De hecho, si os fijáis, lo primero que he hecho básicamente ha sido quitar el menú, el toolbar y tal. Yo en mi Emacs también es así, todo se hace por teclas. Entonces, ¿cómo puedo configurar nuevas teclas? ¿Vale? Pues entonces vamos hacia abajo del todo y pondremos aquí para las teclas. Entonces hay principalmente una orden, aunque luego se puede hacer un poco mejor si integráis Emacs con Vim. Aquí ya es como la potencia máxima de todo, pero para asignar una tecla nueva se suele poner así, global set key. Esto es para poner una tecla que funcione por todo Emacs. Si queréis hacerlo en el buffer local, sería en el local set key. También existen variables como por ejemplo el Python mode map o algo así, que es para que solo se habiliten unas teclas en un cierto modo, ¿vale? O algo así. Entonces, el global set key. Y por tanto aquí simplemente tendría que poner la tecla, ¿vale? Y bueno, la función que quiero ejecutar con esta tecla, ¿vale? Entonces, pongamos que yo qué sé, si pongo si pongo, no sé, Control Alt Q, quiero que me salga de Emacs o que me cargue un tema, ¿vale? Pues entonces, en esta tecla de aquí, claro, yo no puedo poner aquí Control Alt Q sin más, porque esto no es una tecla, es un texto. Entonces, para convertirlo en tecla tengo que usar esta función KBD. Y esta función convertirá este string, que sería el asociado a Control Alt Q, a realmente esta tecla Control Alt Q. De nuevo, si queréis ayuda en esta función, Control HF y intro, para obtener ayuda de esta función, ¿vale? Y esta función, por ejemplo, que sea pues de cerrar Emacs, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si pongo aquí kill Emacs, y acordaos que tengo que poner el apóstrofe, porque es como quiero que se me ejecute esta función, pero no ahora. Ahora, ¿vale? Guardo el archivo pongo Alt X y pongo la L para que se me recargue toda esta configuración. Y si pongo Control Alt Q, bueno, el Control Alt Q en este caso no funciona porque ya era otra tecla. A ver si hago Control X, Control Alt Q. Vale, perfecto. Pues si pongo Control X, Control Alt Q y ahora lo guardo y tal. Control X, Control Alt Q. Perfecto. ¿Veis? Se me cerrará Emacs. Entonces así es como podéis asignar teclas, ¿vale? Ahora, bueno, el tutorial ya estaría, pero si os fijáis, si abro Emacs, se me va a cargar sin el splash screen, sin el scroll bar, sin nada, con el tema por defecto y con todo. Y encima es un archivo de configuración y es fantástico. Y bueno, con esto se pueden hacer todo. Por ejemplo, un truco que se suele hacer mucho es que si por ejemplo vais a la carpeta de Emacs.d, pues como veis está el init.l y el init.l con una tilde, ¿vale? Y aquí igual. Y esto es porque cuando cambiamos un archivo, pues Emacs por defecto guarda un cierto historial, pero es un rollo tener en cada carpeta un historial de todos los archivos aquí. Entonces esto se puede configurar, ¿vale? De hecho, en mi Emacs, esto estaba por aquí, vale, save backup files. Si ejecutáis esta parte de aquí, es simplemente para que se guarden estas copias de seguridad de los archivos en esta carpeta de aquí, ¿vale? Por tanto, ya no tendremos toda la carpeta de nuestro proyecto con archivos de copias de seguridad, sino que se hará así. También hay otra cosa, que es que cuando customizamos archivos, o sea, Emacs por dentro, esto se guarda en un sitio y esto se suele guardar en el propio archivo de configuración. Y es un rollo porque como que se mezcla un poco todo, ¿vale? Entonces, si abro aquí el custom.l por customización, esto es lo que me ha guardado el customize. Pero fijaos que no me lo ha hecho en el propio archivo de configuración, sino que lo ha hecho en un archivo aparte, ¿vale? Entonces,
Entonces, si queréis hacer esto sería con esta parte de aquí. Simplemente asignamos cuál es el custom file, que sería el emacs.d y el custom.el. Y ahora, esto es un condicional, es que cuando exista este archivo, pues entonces carga este archivo, ¿vale? Y es como un poquito así. Sé que al principio os va a costar un poco configurar Emacs porque el lenguaje es un poco raro, pero realmente no hace falta programar en Emacs Lisp. Yo no tengo ni idea de cómo programar en Emacs Lisp, pero bueno, vas poco a poco aprendiendo, probando variables con el de customización, con el de escribir funciones y teclas, que también es muy útil. Y bueno, fijaos lo customizable que es Emacs, de cómo lo tengo configurado yo, con las teclas de Vim, con teclas mucho más ergonómicas. Para hacer el split en vertical no es control X y 3, sino que es space V y punto, ¿vale? Se me hace el split, puedo ir a la izquierda y no sé qué. Se puede hacer de todo en Emacs, pero de todo. Y bueno, nada, espero que os haya gustado. Id jugando un poco. Y bueno, ya si acaso el próximo vídeo sería de cómo instalar plugins, que es como lo más importante de Emacs para hacerlo extensible, porque tiene muchísimos. Como poder poner el Vim o el LaTeX o algún servidor de un lenguaje para programar un poco más cómodo, ¿vale? Y bueno, nada, hasta el próximo vídeo.